Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en Urbano Home y bueno, pues seguimos todavía después de un eterno enero, pero ya estamos en febrero y tenemos que empezar a ver cómo va ahora sí, pues la economía del país y de la mano, pues el sector inmobiliario, de la mano del sector hipotecario y la industria de la vivienda. Y hoy para hablar de eso, pues un experto, parte del tema es que en estos momentos que hay tanta información, que la tecnología nos abre la puerta a tantos canales de información, pues la obligación nuestra es elegir muy bien qué fuentes tomamos. Entonces, les agradecemos a la confianza en Centro Urbano, pero también nosotros estamos obligados a tener muy buenos especialistas para que lo que aquí se diga sean cosas que en verdad les sirvan a ustedes, que les ayuden a tomar decisiones, a entender qué está pasando. Hoy tenemos a Jesús Orozco, que es director general de TINSA. TINSA es una empresa internacional que es, yo diría que una empresa muy completa porque hace análisis, hace consultoría, son especialistas en avalúos y bueno, es una empresa que tiene un feeling muy, muy, muy bien desarrollado de lo que es el sector inmobiliario mexicano. Entonces, querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo andas? Te veo contento. ¿Así inicia el año o ya mimetizaste la sonrisa? Ya es viernes, tenemos puente, entonces bueno, hay motivos para estar contento. Además, estamos cerrando un buen enero y cerramos un buen 2023. ¿Por qué un buen enero? El 23 fue un año mejor de lo que se esperaba. Vaya, los hipotecarios dicen que fue un año donde hubo un retroceso, pero hubo un retroceso con respecto a un gran año, que fue el 2020, hay que tenerlo muy presente. Hubo un muy de 20 hipotecarios, entonces un retroceso pequeño, entendible, no se vale. Ahora, ¿por qué dices tú que el año está empezando bien? Bueno, te hablo desde la posición de TINSA. Y bueno, creo que esto le pasa a muchas empresas. Normalmente a nosotros en diciembre, a mediados de mes, nos van cerrando facturaciones y hay muchas cosas que se quedan ahí en el tintero que después pues, nos empujan mucho en el mes de enero, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco, pero adicional, la verdad es que la banca nos está dando pues sorpresas, ¿no? Estamos iniciando bastante bien el tema del crédito hipotecario por arriba de las expectativas que traíamos. No sé si corresponda a cosas que se han quedado igual en el tintero del 2023, ¿no? Respecto a temas de metas y cosas por el estilo, pero lo vemos como algo generalizado que nos llama la atención. No he hablado todavía con los equipos de la banca para terminar de entender por dónde van los tiros, pero sí llama la atención y además no solo lo vemos en hipotecario, lo estamos viendo en la parte que tenemos de evaluación comercial y lo estamos viendo también en consultoría. Normalmente en esta época del año batallamos un poco en autorizaciones para hacer nuevos estudios de mercado y cosas por el estilo, un poco por el periodo vacacional, ¿no? Los directores y propietarios de las desarrolladoras normalmente salen periodos largos en esta época del año y se complica, pero este año de verdad que ha sido diferente y pues gracias a eso es que hemos cerrado un buen enero y ya pensando en febrero vamos. Aquí lo platica con la gente de la asociación de que la ventaja de esta dinámica está cerrando en enero, febrero, marzo, a fin de cuentas es parte de lo que venía en tubería del año pasado, ¿no? Entonces, creo que el semestre va a estar muy orientado con esa buena dinámica que había. Pues la verdad es que las tasas, con todo y las alzas que ha habido, han sido alzas bastante manejables. La demanda ahí está, el financiamiento, la producción sigue. Entonces, dicho todo esto, ¿tú cómo percibes el año? ¿Es un año electoral? ¿Es un año donde hay cierta incertidumbre? Y siempre se ha dicho que el principal enemigo del sector inmobiliario es la incertidumbre, tanto del desarrollador como del comprador. ¿Tú cómo percibes el año? ¿Qué feeling tienes con eso? Piensa, hace avalúos, hace estudios de mercado, hace consultoría y son estudiosos del sector. Con todo ese soporte, ¿cómo percibes el año? Yo creo que va a ser un buen año, ¿eh? A mí me preocupa más el 2025. Normalmente nosotros, y ya cuando hablo de nosotros, hablo del sector, yo identifico parones e incluso algunos parones fuertes en el año posterior a que se gana la elección. Nos pasó en 2019, nos pasó en 2013, ¿no? Hay cambios radicales en las entidades o en los institutos de vivienda,
En algunos casos llega a haber normativas o cambios de normativa por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal. Algunos temas de financiamiento llegan a detenerse un poco y normalmente en el año electoral, pues todo es fiesta, ¿no? Todo es fiesta, todo el mundo tiene que estar contento para que llegue de buen ánimo a las elecciones, fluye mucho dinero, hay mucha caja por todos lados. Entonces, normalmente, y mucha gente también pues se apresura a sacar cosas antes de que haya cambios en administraciones y demás, ¿no? Entonces, todo eso pues nos afecta a nosotros de manera positiva porque pues hay trabajo, ¿no? Yo lo Sí, o sea que el percibo primer, como un año bueno, ¿eh? Ya te y, contaré y ahora de unas encuestas que hicimos, porque no todo el mundo comparte mi opinión, e incluso yo dentro del mismo grupo a veces hay posiciones encontradas, pero te hablo desde mi experiencia, creo que va a ser un buen año. ahora, todo esto que comentas en muy buena medida es el primer semestre, antes de las elecciones. Evidentemente, lo que tú decías, ¿no? Gente que quiere cerrar operaciones que trae, que no se quiere esperar a ver si hay cambios, en fin. Eh, el segundo semestre, ¿qué escenarios ves? Digo, sin meternos a ver quién va a ganar, ni eso no es asunto de estos temas. Digo, hay momentos para hablar de los temas políticos, este no es uno de ellos, pero tú cómo percibes el cierre del año, sobre todo porque tienen los números de esto que se está empezando a alimentar en tuberías. Así como Claro. decimos que lo que está pasando ahorita es lo que estaba en tuberías del año próximo, tú en este momento ya tienes cierta información de cómo se están empezando a alimentar las tuberías, con que va a cerrar el año y con que va a arrancar el 2025. Y a ver, yo creo que va a continuar, el optimismo. La verdad es que, y también otra cosa que hemos visto, y creo que incluso lo hemos comentado, Horacio, la dinámica de la economía mexicana cada vez pues viene siendo más fuerte, ¿no? Y estoy hablando ya como de términos macro, y eso de alguna manera pues tiende a inhibir en un grado pequeñito, pero tiende a inhibir pues todos los cambios políticos que antes nos afectaban tan fuerte, ¿no? Ahora como que se puede dar continuidad de mejor manera a muchas cosas. Estas tuberías pues tienen comportamientos prolongados en el tiempo y yo creo que eso va a permitir que pues gocemos de este impulso hasta finales de año, ¿eh? La verdad es que no, salvo que hubiera un cambio radical, ¿no? En términos electorales, sé que no es el foro, pero bueno, parte de mi respuesta pasa por quién vaya a ganar, porque pues tienes un escenario continuista o tienes un escenario de ruptura y de ruptura de régimen, no de cambio de gobierno. Entonces, y que además pues podría ser un escenario complejo para muchas cosas, ¿no? Entonces, si pasa, si hay un escenario de continuidad, pues yo creo que la inercia va a seguir y nos va a dar para por lo menos noviembre de este año. A lo que es un hecho es que apenas se empiecen las campañas, ahorita estamos en un periodo de intercampañas, pero cuando empiecen las campañas y se empiece a analizar lo que ya específicamente proponen para agenda urbana, para agenda de vivienda, para agenda financiera, económica, para saber qué puede pasar con los créditos, qué puede pasar con el suelo, qué puede pasar con el sector, habrá oportunidad de convocarte a ti y a un grupo de expertos en el sector para que analicemos eso. Seguramente nos podrás echar la mano para entender ahora sí con más detalles de qué escenarios habría que trazar en función de quién fuera que gane, ¿no? O sea, y no, insisto, no es por politizar el tema, sino porque Claro, tenemos que tener esos escenarios, ¿no? Así como el gobierno anterior, este gobierno hablaba de que la autoproducción iba a ser una prioridad, habrá que ver qué prioridades se establecen en materia de vivienda, qué materias se establecen en materia de suelo, o es correcto. en materia de sistema financiero, ¿no? Para ver qué podemos esperar en temas como subsidio, en temas como crédito, en temas como creación de nuevos organismos. Muchos han hablado, por ejemplo, tú antes de que me empieces a platicar de las encuestas y de los estudios que tienes, ayer platicando con un grupo de vivienderos importantes me decían que dentro de todo lo que hay que hablar de vivienda, hay, si hubiera que sintetizar todas las propuestas en tres cosas, sería servicios, hay un problema grave del agua, el otro sería financiamiento para no afiliados, Ujú. y el otro necesariamente sería, ¿qué va a pasar con los segmentos de menores ingresos, aunque estén afiliados? Porque en muchos casos tienen su crédito Infonavit, pero no hay casas de esos valores. Sobre estas tres premisas, ¿tú cómo sientes que se pueda comportar los dos mercados, el de la oferta y el de la demanda? ¿Cómo percibes que pueda pasar con los desarrolladores y con los compradores? A ver, es que si hablamos de tema de vivienda social, pues pasa nuevamente por el tema político, ¿no? O sea, yo creo que es una palanca que se tiene que dar y si no se da, pues vamos a tener una continuidad sobre los escenarios que hemos visto en los últimos años, ¿no? No creo que vaya
a cambiar de otra forma. Para mí eso sería fundamental, ¿no? El tema de los subsidios, pues es súper importante. El tema del agua, pues bueno, son soluciones que se tienen que dar y se van a terminar dando, pero me temo que eso va a ser bajo presión social y no necesariamente por una planificación, ¿no? Creo que ya vamos tarde ahí en ese tema, lo vemos con toda la parte de hipotecas verdes y todo que no termina por detonar, no hay un impulso, ninguna voluntad en ese sentido. Entonces, pues no sé, eso la verdad es que no lo veo en el corto plazo, ¿no? Entonces, cualquier situación de mejora, pues para la vivienda social y la producción, creo que tiene que pasar por subsidios. Yo soy muy ortodoxo en esa posición, ¿no? Digo, podríamos tener muchas ideas alternas y demás, pero pues siendo realistas, creo que pasa por ahí y por la generación de bancos de suelo, ¿no? Eso creo que son las dos cosas que tendrían que darse. Ahora, ¿tú cómo percibes? La realidad es que el año pasado sonó mucho el tema de que se había encarecido la vivienda. Y la realidad es que hablando con especialistas sí se encareció, pero lo que más le impactaba al promedio es que sobre la gran masa sobre la que promediábamos, se desapareció el segmento de vivienda social. Entonces, a la hora de sacar el promedio no existía vivienda social y el promedio se hacía sobre viviendas de mayor valor, evidentemente, además del aumento real que había por inflación, que sí lo hubo, no se puede negar, pero sí hay una realidad que este precio promedio que tenemos en la vivienda y en el crédito hipotecario está fuertemente impactado por la falta de vivienda social. ¿Es así? Depende cómo lo analices. Obviamente, en cualquier promedio, si quitas el rango bajo, pues sí, se te va hacia arriba, ¿no? Habría que, nosotros como lo analizamos, lo analizamos por segmentos, precisamente para no perder esa objetividad en los promedios. Y ya cuando lo analizas por segmentos, pues sí, o sea, se da lo que tú dices, ¿no? Hay un aumento en el valor de la vivienda que principalmente viene por el tema inflacionario, ¿no? Creo que los costos de la construcción son el sector más afectado por la inflación y que no es un tema nacional, es un tema mundial, ¿no? El incremento en el acero, en un montón de insumos. Entonces, me parece normal que se den estos aumentos. Ok, ahora, de esto que tú platicas, entre todo lo que hace TINSA, insisto, TINSA hace avalúos, hace estudios de mercado, hace análisis, tienen una plataforma que se llama RAD. Platícanos cómo a estas alturas tú platicabas recientemente, incluso están trabajando en las encuestas para ver qué está pasando con el sector. ¿Qué tendrías de datos aparte de lo que ya hemos platicado? Sí, bueno, normalmente lo hacemos todos los años. Hacemos entrevistas a un pool, te diría, bastante grande que se conforma por gente de la banca, por gente del brokeraje inmobiliario, desarrolladores, pues prácticamente toda la gente con la que tenemos interacción por nuestra actividad profesional, por lo cual pues las respuestas son, creo yo, bastante completas. Entonces, creo que hay buen ánimo, sin embargo, no es un ánimo compartido e incluso me sorprende que dentro de las afectaciones que algunas personas perciben, pues todavía se alcanza a mencionar residuos del COVID, ¿no? O sea, afectaciones o secuelas post-COVID. Entonces, pues creo que por ahí todavía tenemos algún tema pendiente, ya mínimo, pero todavía hay quien considera, pues, afectaciones en ese sentido, ¿no? Por otro lado, pues te diría que hay un sentimiento positivo a que va a ser mucho mejor este año, ¿no? En cuanto a lo que yo te comentaba, cómo vamos a ¿Mm? evolucionar. Y si me permites compartirte una eh, pantalla, a ver si la podemos ver, tú me dices cuando la vean. Yo te digo, Sí, se está cargando, ¿eh? Se está sí. cargando. Ya está, ya tenemos tu pantalla, tasa de interés, inflación, incertidumbre y la política. Correcto. Esta es una pregunta que le hicimos a los encuestados sobre qué entendían ellos que había impactado más ¿cómo se llama? Sus actividades, ¿no? Siendo en el eje Y, pues el menor impacto 1 y el mayor impacto el 7. Entonces, pues bueno, nos damos cuenta que los tres renglones más importantes tú ya comentabas uno, incertidumbre, son cuatro, la inflación, la política en México, que es ineludible no mencionarlo, y la tasa de interés, ¿no? Aquí pues podemos entender básicamente dónde está la preocupación de la gente, aunque pues por ejemplo, en el tema de la tasa de interés, si te fijas, pues los porcentajes son muy diluidos y no se concentran en los rangos altos como sí lo hace el tema de la inflación, ¿no? Que
prácticamente la carga de las respuestas está en los tres cajones superiores, ¿no? Del rango 5 al rango 7, es decir, pues hay un impacto fuerte ahí ¿cómo se llama? En la percepción de la gente. Yo para mí, en el tema de las tasas de interés, considero que esta respuesta diluida respecto de los encuestados tiene que ver un poco de los mensajes que Banco de México ha estado enviando, ¿no? Posiblemente a finales del primer trimestre, quizá a mediados del segundo, podríamos tener algún tipo de baja. Llevamos, creo que 10 sesiones, si no me falla la memoria, en los cuales la tasa se ha mantenido en el 11.5, ¿no? Entonces, a reserva de lo que pase con los vecinos del norte, que aunque digan que no, siempre tienen una afectación de este lado del río, sí podría tener algún impacto, ¿no? En el tema de las tasas. Yo creo que este impulso, si al final se logra tener alguna reducción, por mínima que sea, va a tener un ánimo optimista en inversionistas, en desarrolladores y simplemente en el ánimo de los acreditados. Porque si tú te fijas, las tasas que tenemos ahora en las tasas hipotecarias, te hablo de la banca, pues no son tasas que superen rangos de cuando tuvimos los años dorados de la colocación. Entonces, o sea, entiendo, hay una pérdida de valor en cuanto a la inflación en los ingresos de la gente y en el aumento de los valores de la vivienda que puede generar un efecto en esto, pero al final las tasas no deberían terminar de ser un inhibidor. Yo creo que es más ¿cómo decírtelo? Una mejora, voy a decir, profesionalización del consumidor, que cada vez se hace más exigente y cada vez está más informado. Y la gente sabe que ya llegamos a tasas del 10, del 9.5. Y si estamos hablando de escenarios de 4 años, 3 años, cuando vas a agarrar una hipoteca, un compromiso a 20, a 25 años, pues dices, me puedo esperar, ¿no? Si ya probamos esas tasas en algún momento, ¿por qué no podríamos probarlas en el corto plazo, en el mediano plazo? Entonces yo creo que eso también tiene que ver. Mucha gente no es que no pueda, sino que a lo mejor no quiere, ¿no? Esperando que haya mejores oportunidades en ese sentido. Ahora, todo esto del sector inmobiliario es complejo. Hay que entender que el desempeño es diferente por sector, por plaza, por tipo de Correcto. producto, vaya, hasta por barrio. Si tuviéramos que decir, ¿cuáles son las zonas que ves más interesantes para que tengan un desarrollo importante este año? ¿Cuáles percibes? ¿En qué mercados? ¿Cómo harías una desmenuzada de lo que es el desempeño del sector inmobiliario? A ver, nearshoring, pues bueno, creo que es la joya de la corona en este momento. Todo el mundo le está apostando y bueno, hay razones para hacerlo. Hasta hace poco había tasa cero de disponibilidad en algunas zonas del país, ¿no? Creo que tanto las fibras dedicadas al industrial como las firmas de brokeraje, desarrolladores apuntando esos nichos, pues están haciendo un agosto con eso, ¿no? Y aparte, pues es algo que va a durar mucho tiempo, porque tú sabes que los contratos que se firman para ese tipo de deals pues son a muy largo plazo, ¿no? Entonces se pueden asegurar ingresos para los próximos años, que además, ya si lo vamos, como dices, desmenuzando, pues yo creo que va a tener un efecto en la vivienda, porque pues todas estas nuevas fábricas, centros logísticos, maquilas, como quiera que sea que le llames, que se están desarrollando, que se están desarrollando en todo el país, no es privativo de la franja norte de México, pues van a tener que empezar a demandar vivienda, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver flujos poblacionales interesantes, no solo nacionales, sino internacionales. No sé si habrán visto una nota en la mañana de un grupo de chinos que estaban trabajando de manera regular instalando plantas de producción en el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues eso te habla que movimientos migratorios y toda esa gente va a necesitar vivienda de diferentes tipos, ¿no? Desde vivienda social hasta vivienda de tipo residencial con un montón de servicios que luego eso pues te asocia ya a la parte de hospitales, centros comerciales, ¿no? El retail, que creo que es la parte más afectada en los últimos años por el tema del COVID, ¿no? No te hablé de la parte turística, que esa, pues bueno, ya sabemos que México siempre es un buen motor, aunque ha estado afectada en los últimos años por X circunstancias, ¿no? Parte de promoción y cosas por el estilo, pero pues solito da, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de millones que llegan a México todos los años, sobre todo a las playas. Y yo creo que eso va a seguir, ¿no? Seguramente lo que estaría fallando pues sería la hotelería de tipo de negocios,
pero posiblemente también por el tema del nearshoring se pueda ver impulsada. Y lo que está en vías de mejora, pues son las oficinas, ¿no? Hemos visto un montón de edificios, sobre todo en algunos corredores, pues que se han estado reconvirtiendo a vivienda por la falta de ocupación en espacios de oficina. Que eso pues igual cambia, ¿no? También hay un tema ahí con el teletrabajo, que pasa también por normativa, ¿no? Los cambios que hubo en la NOM 37, pues en algún sentido podrían llegar a desincentivar el teletrabajo por las políticas que van asociadas y eso podría llegar a tener un efecto en que se vuelvan a ocupar los espacios de oficina en el mediano plazo, ¿no? Si habláramos, te di una repasada así con términos súper generales. No, bueno, pues una repasada muy completa y además, insisto, ¿no? Como para precisar con quien esté viendo la plática, el tema de que la expertise de ustedes hace que esa vista general sea muy importante porque ustedes conocen muy bien el mercado. Ahora, viendo este gobierno, por ejemplo, que la gran apuesta fueron proyectos como el Tren Maya, ¿qué efectos está teniendo en el ámbito inmobiliario proyectos como el Tren Maya? Pues nosotros hasta este momento yo te diría que no lo tenemos sensibilizado o no es eh, perceptible hasta ahora en términos de desarrollo inmobiliario. O sea que yo te dijera que en este momento se están desarrollando grandes proyectos residenciales o de infraestructura, al menos en lo que nosotros analizamos, asociado a los puntos donde están pasando estas terminales y demás, pues yo te diría que no, supongo que es un tema de inercia y que se dará en el tiempo por todos los temas regulatorios que van pues ligados a eso, ¿no? Eh, es lo que te diría, o sea, hasta este momento nosotros no tenemos como que haya habido un impacto ni para bien ni para mal, ¿no? De proyectos como el AIFA, que el AIFA ya se habló de que acaban de tener un evento allá en semanas pasadas con la gobernadora y con los organismos de vivienda, donde se decía que se van a hacer miles de viviendas por allá. Sí se ve que vayan a hacerse esas miles de viviendas que se vayan a ocupar y que esas miles de viviendas vayan acompañadas, lo que tú decías, de centros comerciales, de centros de salud. ¿Se ve esa dinámica? Yo todavía no lo percibo, o sea, yo creo que va a ser un tema de tiempo. Por circunstancias de la vida me tocó ir al aeropuerto por primera vez hace un mes, a principios de enero, y la verdad es que el aeropuerto está muy bien, ¿eh? O sea, contrario a todo lo que yo pensaba y cómo se accede y demás, no está tan mal, ¿eh? Para que lo hayan hecho ingenieros militares, la verdad es que yo soy arquitecto, creo que no les quedó tan mal. Incluso la tecnología para las salas de abordaje y demás, pues tienen tecnología que no he visto en otros aeropuertos, ¿no? Entonces, ese lado no está tan mal. ¿Cómo va a pegar esto en cuanto a lo que vaya a empezar a crecer? No lo sé. Yo sí veo una diferencia cuando estaba el otro proyecto, ¿no? El proyecto que se iba a hacer en la administración anterior. Ahí sí, pues te diría que nosotros incluso hicimos estudios para desarrollar hoteles, para desarrollar temas logísticos, algún centro comercial, todo ligado a ese corredor que se iba a formar y a toda la infraestructura que iba a estar aledaña al aeropuerto. Eso 2 años antes de que empezaran con todo el relajo, ¿no? Entonces, yo aquí esto no lo he visto. No sé si es que hemos tenido mala suerte, que no nos ha tocado participar en algún proyecto de estos, me parecería extraño, pero puede ser también un poco la conformación de cómo está el uso de suelo en la zona, si eso ya está ocupado por alguien más, no sé. Pero no, en ese momento Era yo la, no veo desarrollo ahí. Era un poco el siguiente tema que quería ver tu opinión. Obviamente esta no es una entrevista porque más que preguntas lo que nos interesa es que tú des tus comentarios. Entonces digo, vaya, vaya, porque con la experiencia de Jesús es bien importante, por ejemplo, tú decías ahora de que hay muchos temas que no vemos cuando no vemos desarrollo en algún lugar. O sea, ¿por qué no se desarrolla el centro histórico? Pues seguramente porque hace falta ajustar la regulación, seguramente porque hay un tema de procesos sucesorios atorados, y en muchos de los grandes proyectos, como Tren Maya, como aeropuertos, seguramente falta hacer todo un proceso de planeación urbana, de ajustes las normativas para ver construir. Hay que ver que la demanda se convenza, o sea, ya es un hecho que hay gente que trabaja en el aeropuerto, ahora falta ver si ese trabajo en el aeropuerto se acaba traduciendo en que se muden a vivir para allá, ¿no? Habrá que ver todo eso. Ahora, ¿cómo ves pendientes importantes cuando se dice por qué no se hace vivienda social? No se hace vivienda social por el tema de permisos, por el tema del costo del suelo y por el tema de la inflación que ha afectado su producción. Pero si nos enfocamos con el tema de terreno,
permisos. Y ahora, este gran fantasma de los servicios públicos como el agua, ¿tú cómo percibes que puedan pegarle el costo del suelo, la escasez de agua y lo complejo que es tener permisos? ¿Cómo lo ves para este año? No, pues brutal, ¿no? Porque primero desde la elección de la reserva, o sea, ¿cómo como desarrollador puedes empezar a planificar proyectos a 5 o 10 años si no tienes idea de cómo va a estar la infraestructura en esa zona, ¿no? O sea, no hay en algunos casos ni siquiera planificación en ese sentido. Entonces, podríamos empezar a repetir errores del pasado, ¿no? Cuando veíamos reservas territoriales compradas a cientos de kilómetros de los centros urbanos por alguna negociación con algún municipio o porque ahí hay agua o cosas por el estilo, pero pues vete a saber si eso se mantiene en el tiempo, ¿no? Creo que sí eso le va a pegar, creo que es un problema para los desarrolladores el no poder tener claridad en cómo constituir sus reservas territoriales, ¿no? Y eso pues encarece el suelo, porque al final cuando vas a comprar reserva territorial no lo puedes hacer planificado en 10 años, lo vas a tener que hacer a 1 o 2 años vista, con lo cual ya te alcanzó la mancha urbana en alguna zona y ya no estás hablando de comprar barato, ya estás hablando de comprar zonas en transición. Creo que es un tema nodal, Horacio, el hecho de que se empiece a trabajar entre el gobierno y la iniciativa privada para tener esas planificaciones de reserva de suelo, que en realidad va en pos del consumidor final, ¿eh? Porque esto lo terminamos pagando los que compramos las casas, entonces aquí nadie pierde, el que pierde es el que termina comprando la casa, entonces si hay un ánimo de ayudar a la gente, pues tendría que estar ahí, ¿no? No, y si hablamos de una agenda urbana, de muchos objetivos, habría que hacer. Ahora, todo esto que está pasando, de que se habla de que es inminente que este 2024 hay una crisis importante con materia del agua, es posible que acelere algunas decisiones, que mueva algunas conciencias con los gobiernos que están en este momento, pero obviamente también con los candidatos. Ya escuché en estos días a los candidatos para la Ciudad de México, tanto a Santiago Taboada como a Clara Brugada, los escuché hablar del tema del agua. No me puse atención porque no es momento, vaya, creo que hasta la campaña podrán decir propuestas, pero el hecho es que estos temas del agua ya está sonando y seguramente va a salir mucho en las campañas. En términos de esta falta de servicios de infraestructura, en términos de lo que hemos visto en los números del RUP de que la producción va para acá, a mí hace poco me preguntaban, ¿cómo puede ser tan categórico para decir que este año no va a haber vivienda social? Pues bien fácil, porque no se empezó el año pasado. Claro. Esto no, Y no, ni desde no el sale anterior, vamos. no sale de un paquete, ¿no? O sea, no Claro, compras una botella, le echas agua y agitas y sale de la casa. O sea, es un justo. ciclo, de un ciclo. Ahora, en cuanto a estos ciclos, porque yo imagino que ustedes dentro de los estudios, en los estudios de mercado, hacen estudios de mercado para hacer un proyecto inmobiliario, pero también para comprar reserva territorial. O sea, Correcto. también hacen estudio de mercado para entender qué suelo puede comprar una empresa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en este momento con todo este proceso de entender dónde comprar suelo? Lo que es fatal, lo que tú decías, es que antes, entre las cosas satanizadas es que se compraba suelo para después desarrollarlo. Bueno, sí, es que si no lo compras mucho antes, si lo compras ya muy maduro, ya está muy caro, ¿no? O sea, si lo compras, Claro. ¿cuándo es el suelo? Pues tiene el permiso para ahorita, pues nomás que ahorita eso hace que cueste el triple y en Yo he visto automático eso lo reservas saca del territoriales de segmento 20 social. años, ¿eh? Yo he visto reservas territoriales con 20 años que de haberse adquirido, o sea. Sí, y poco a poco les va llegando su momento, ¿no? Es El correcto. tema es, si es una reserva para dentro de 20 años, ok, que no hagan las casas hoy porque seguramente van a estar re lejos, que es lo que pasó en algunos lugares, No, no, pero sí, correcto. comprarla con anticipación, pues no es malo, me parece que es algo que tendríamos que recuperar esa capacidad de comprar suelo en forma oportuna con base a unos planes muy sólidos de desarrollo que nos digan dónde. Yo creo que lo ideal es llegar a dónde deben estar las casas y no dónde pueden estar porque es donde el suelo está barato, ¿no? Claro, claro. Pero eso pasa por planificación, Horacio. Yo sé que a nosotros, como mexicanos, no nos gusta mucho compararnos con lo que pasa en otras geografías, pero pues tú te das cuenta, por ejemplo, y otro caso, ¿no? Estados Unidos, cómo ha crecido Texas en los últimos años. Por muchos motivos, temas de impuestos, temas de oportunidades laborales, el encarecimiento de la vivienda en algunas zonas del país. Y si bien en Texas están teniendo sus problemas, pues yo te diría que están bastante preparados. O sea, tú ves cómo van ampliando los anillos viales y cuando pasas por ahí dices, aquí no vive ni Dios, ¿no? Pero vuelves a regresar en 5 o 6 años y ya empiezas a ver los desarrollos, ves cómo ya están todas las trazas de las calles, ya está todo preparado, pavimentos, descargas pluviales, drenajes, abastecimiento de luz.
usos de suelo súper ordenados. Y eso, pues nada más es sentarse a platicar cómo le hacemos, ¿no? O sea, no, yo sé que nuestras trazas urbanas son un poco más complejas, ¿no? Son mucho más antiguas y eso genera ciertos retos, pero sin duda se puede terminar de hacer, ¿no? Digo, Europa es mucho más vieja en términos de urbanismo que nosotros, y bueno, no voy a entrar en temas de quién fue primero, ¿no? Pero vamos, en términos urbanísticos modernos como los conocemos ahora, pues bueno, ellos los iniciaron, tienen unos retos impresionantes en muchas ciudades europeas y pueden seguir dando vivienda y pueden seguir dando crecimiento ordenado a su población, con todos los retos que también tienen y problemáticas, no quiero decir que no tienen problemas, pero pues el planificar te ayuda muchísimo y sobre todo le da certidumbre a los inversionistas. Tú lo acabas de decir, o sea, no compremos reserva territorial porque aquí está barato, ¿no? Compremos porque ahí seguramente va a haber demanda de vivienda. ¿Y cómo compensar para que cuando decimos este es el suelo donde debe estar, el hecho de decir aquí debe estar no detona el precio? Porque ese es el problema, ¿no? Que a veces esa misma señal de un plan de desarrollo urbano donde establezca el dónde sí, en automático encarece y afecta a los de menores ingresos, porque el tema es cómo lograr un equilibrio que permita que con una conducción del gobierno, porque luego me dicen, ¿y qué tiene que ver el gobierno con eso? ¿Va a regular precios? No, no va a regular precios. Lo que tiene que hacer es crear condiciones que permitan que se haga lo barato. Nadie dice, a ver, por decisión del gobierno en la ciudad no se pueden vender casas de más de 1 millón de pesos. Eso sería absurdo, sería contraproducente. No, ni Pero, lo puedes hacer, ¿no? Ya ves, pues sí, incluso en tendría que Cuba, hacer el gobierno cuando no y había lo puedes propiedad hacer. privada, había un mercado negro de vivienda. Entonces, vamos, eso no se puede ¿Había? controlar. ¿Había? Bueno, se supone que ya está ¿Había? regulado, se supone que ya no existe, ¿va? ¿No? Entonces eso no se puede regular. Sí, Es sí, sí, como cualquier exacto. Pero regulación incentiva mercados alternos. Prohibición, no ahora, regulación, a cualquier ver, prohibición. datos de la Asociación Hipotecaria nos dicen que el crédito promedio de los bancos está en 2.1 millones de pesos, el crédito hipotecario promedio. El de Fobiste está en 800,000 pesos. El de Infonavit están arriba, ¿no? Pero digo por decir, el de Infonavit está arriba de 600,000 pesos y el crédito hipotecario promedio del país está en 1.1 millones de pesos. Eso está caro para la estructura de la población, pero esos son los datos hipotecarios, esos son. O sea, no lo estamos suponiendo. Ahora, ¿qué viviendas se están produciendo en el país? ¿De qué valores? O sea, si yo quiero buscar una casa de 500,000 pesos, creo que es más fácil encontrar un bistec en Cuba, ¿no? Ya no hay eso, Horacio. Ya no existe eso, ¿no? Salvo algún tema de autoproducción, alguna cosa así, pero en un desarrollo ya, digamos, En un comercial, desarrollo, ¿no? en un desarrollo No, no. comercial, industrial, ¿qué viviendas se está produciendo en el país? ¿En qué segmentos de valor, digamos? Tienes que irte por zonas, o sea, creo que no podríamos dar una respuesta simple, genérica para todo el país, porque somos como tres países en uno, con geografías bien distintas y preferencias de los consumidores también diferentes, ¿no? Tiene que ver el tema de la disponibilidad de suelo y demás. Eh, sí es verdad que en las tres principales ciudades del país, háblese Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, estamos viendo pues una verticalización de la ciudad, ¿no? Digo, aquí en Ciudad de México siempre ha existido, pero Monterrey y Guadalajara lo estamos viendo. Guadalajara, la verdad es que traen unos números impresionantes en términos de cómo ha crecido. Ahorita te presento una tabla que tengo aquí para que la veas, porque la verdad es que impresiona. Eh, y aquí, pues luego tendrías que ir entendiendo los valores de la vivienda, ¿no? Ciudad de México, pues tiene promedios ya de 5.5 millones de pesos, ¿no? Que dices, bueno, ¿y eso cómo lo paga incluso una familia con ingresos dobles, ¿no? O sea, ¿qué hipoteca tienes que pagar para acceder a ese tipo de vivienda? Que eso está incentivando otros mercados, como la renta o incluso comprar vivienda antigua y entrar en esquemas de remodelación, ¿no? Que te pueden generar oportunidades. Sin embargo, también estamos viendo, hablando de vivienda vertical, que están empezando a darse proyectos de 2,5 millones, 3 millones de pesos, que eso me parece súper accesible y que concuerda un poco con los promedios que tú hablabas. La pega que eso tiene, pues es que hay que sacrificar superficies, ¿no? Creo que en aras de mantener los valores, pues está produciendo vivienda más pequeña, que tampoco es malo, ¿eh? Porque si nos damos cuenta, estamos viviendo una transformación en cuanto a la sociedad. En un documento que preparó Marisol, mi directora de consultoría, menciona que ya existen alrededor de 11 tipos de familias diferentes en México, ¿no? La familia tradicional de toda la vida, papá, mamá, hijos, familia de papá con perro, lo que te puedas imaginar, y cada vez estamos viendo una tendencia mayor a disminución de personas que conforman una familia, ¿no? Entonces, no necesariamente la vivienda pequeña es mala, ¿no? Sobre todo si
seguimos en esta tendencia de preferencia de la gente joven, sobre todo algunas generaciones, en vivir en los centros urbanos, ¿no? Para no tener que depender del coche, con una conciencia ecológica mucho mayor a la que podríamos tener que puede tener nuestra generación, ¿no? El amor un poco más hacia las mascotas que a tener hijos. Entonces, pues la sociedad se va transformando y en consecuencia pues tenemos que ir ofreciendo productos que vayan acorde a la deseabilidad de la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, digamos, en vivienda vertical. Y en vivienda horizontal, pues en todas las ciudades secundarias se sigue desarrollando, ¿no? Las familias se siguen formando y se siguen detonando este tipo de viviendas. Obviamente, pues son viviendas que depende de la ciudad y qué tan influenciado estés por zonas metropolitanas, pues puedes encontrar promedios como los que tú decías, o puedes encontrar ya promedios de 4 millones y medio, como puede estar pasando, por ejemplo, en Toluca, ¿no? En Metepec. Ahora, tú hablabas de una diversidad en los núcleos familiares. Ciertamente ya no somos los picapiedra, ¿no? Ya no somos papá, mamá, dos hijos, el perro y un coche. Ya no es así. Hay gente que no quiere los hijos, o que no quiere el perro, o que no quiere el coche, o que no quiere ninguno, o que quiere todos. Ah, esa es la diversidad de la sociedad. Y esa diversidad de la sociedad se traduce en una diversidad en los modelos de ocupación, porque no necesariamente como política pública digamos que sean propietarios, donde todos tengan que salir a comprar una casa. En ese sentido, ¿cómo has visto tú la evolución de los modelos de ocupación? Obviamente sabemos que está la vivienda en venta nueva usada, la renta, creo que la renta se ha hecho un tema muy complejo porque se habla mucho, sobre todo los jóvenes, de cómo se han encarecido las rentas en las grandes ciudades mexicanas. ¿Tú cómo percibes estos modelos de ocupación? Hay renta, propiedad, el co-living, hay montones de modelos de ocupación. ¿Cómo los percibes? Pues siguen creciendo, ¿eh? O sea, y en la medida que se siga teniendo esta distorsión, deja poner muy coloquial, entre valores y sueldos, ¿no? Si lo vemos así, pues está pasando esto. Y no es un tema de México, es un tema mundial y creo que es una preocupación de todos los gobiernos y de todas las sociedades. Lo mismo está pasando en España, en Santiago de Chile, en Berlín, nos está sucediendo exactamente en todos lados. Y ahí, pues, me parece que una solución puede ser los modelos de arrendamiento, ¿no? Que las sociedades latinas no somos tan proclives al arrendamiento, siempre nos preocupa esta parte de la herencia, ¿no? Del patrimonio, que seguramente cambiará, como ya lo mencionaste, pues están cambiando las situaciones de las familias. ¿Qué estamos viendo en Ciudad de México? Pues ya lo dijiste tú, los co-livings, ¿no? Los famosos co-livings, esquemas de arrendamiento, tanto en corto como en largo plazo. Sí es verdad que la vivienda en arrendamiento vertical en determinadas zonas que están de moda está sufriendo una presión fuertísima por todos los esquemas de arrendamiento de corta estancia, ¿no? Todas estas plataformas que ofrecen vivienda a corta estancia, pues obviamente le ofrecen a los propietarios unos rendimientos altísimos que difícilmente alguien que busca arrendar a largo plazo lo puede pagar y pues tiene este fenómeno de la gentrificación y demás, que nuevamente tendrá que pasar por algún tema regulatorio como tú ya lo has mencionado en algún otro foro, el tema de Nueva York o incluso Barcelona, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Eso para mí es una incógnita todavía aquí que va a pasar en México, pero sin duda, pues es un impulso el que se le está dando a la vivienda en arrendamiento en cualquiera de las dos situaciones. Que por otro lado hay llamaría un tercer cajón aquí que estamos obviando, que es el que están potenciando cuando hablábamos hace rato de los flujos migratorios, pues toda esta movilidad que nos dio la pandemia o pospandemia y que ahora con el nearshoring yo creo que se va a empujar mucho más con los famosos nómadas digitales, ¿no? Gente que puede vivir en nuestro país gozando un clima extraordinario, teniendo playas cercanas de forma rápida, ganando en dólares o en euros y pues viviendo en pesos, ¿no? Entonces, todo eso si lo pones en balanza, pues es súper atractivo para que un montón de gente se venga a vivir a México y eso pues también está impulsando algunos precios en los valores de renta, pero tampoco son ya rentas de corta estancia, o sea, ya son temas de larga estancia, pero pues que le meten presión al local, ¿no? Otra vez. Tú, a ver, hay varios temas que la sociedad, las redes sociales han detonado, ¿no? En días
recientes ya se habla de la gentrificación famosa, que además hay quien le entiende, quien no le entiende y quien la maneja hasta para decir que sube precios una hamburguesa, ¿no? Pero el hecho es que en términos de lo que tiene que ver con la ciudad y con la vivienda, sí es un hecho que se habla mucho de gentrificación, tiene que ver con lo caro que está el suelo, sí tiene que ver los nómadas digitales, aunque la culpa de eso no es del pobre gringo que puede ir caminando, ellos no tienen la culpa de que de pronto a lo mejor los gobiernos no han reaccionado con la oportunidad requerida para atender este reto, pues es un reto de conducción de política pública. Eh, ¿Tú cómo percibes, ya, más allá de la experiencia de TINSA, sino tú con tu experiencia profesional, qué percibes que se puede hacer para modelar una política integral de vivienda que pueda ser eficiente para atender a todos por segmento de ingresos, a todos por necesidad de tipo de ocupación y a todos, incluyendo a los nómadas digitales? O sea, las nómadas digitales no nos lo vamos a quitar porque nunca nos quejábamos cuando los mexicanos llegaban a rentar departamentos por corta estancia a Madrid o a París por estudios, ¿eh? Ni Claro, siquiera hablo de los ricotes que llegaran a rentar. Nunca nos quejábamos. Lo que pasa de es que los ahora que están comprando en Serrano, dices. ahora que nos vienen a patear la puerta es cuando sentimos gacho por el extranjero, ¿no? A Pero ver, antes cuando nosotros... te voy a decir una cosa, o sea, platicando el verano pasado con amigos españoles, se quejan amargamente. Tú decías ahorita que la gentrificación no debería soportar el valor de las hamburguesas, el aumento, pero tengo amigos españoles quejándose de cómo les ha cambiado el tema de las propinas con los meseros en ciertas zonas de Madrid, porque los mexicanos que han llegado a vivir dejan propinas y ahora el mesero español se enoja si no le dejan propina. Entonces, de verdad que los cambios y los flujos migratorios sí generan trastornos en la economía, o sea, y en cosas tan simples como el dejar o no propina, ¿eh? Oye, ¿qué haríamos? O sea, tú con tu experiencia, ¿qué se te ocurre que sea urgente hacer? ¿Habrá que meter una regulación a plataformas? ¿Habrá que hacer una política integral? ¿Habrá que el gobierno que meter la mano para detonar un mercado de vivienda en renta que no existe? No existe un Sí. mercado bien armado de vivienda en renta. ¿Tú qué consideras que retos, cómo los traducimos en oportunidades? Uf, es una pregunta súper compleja de responder, Horacio, porque pasa por muchos tipos de soluciones. A ver, para mí, creo que lo principal es que debería darse un esquema de conversaciones en los cuales participe el gobierno como detonante, porque tiene que ser un facilitador, o sea, de ahí tiene que venir, porque pues de ahí parten las normas y las regulaciones de cualquier tipo de juego, ¿no? Llámese el inmobiliario o lo que tú quieras. Y después, pues, ¿quiénes son los que arriesgan el dinero, ¿no? Los inversionistas, la parte de la sociedad. O sea, las oportunidades ya las conocemos, ya sabemos dónde están. Ahora, ¿cómo las hacemos atractivas para que todo mundo tenga un ganar-ganar, ¿no? O sea, lo que está pasando con el nearshoring, hay especialistas que lo han comparado con lo que pasó con el milagro coreano o con lo que pasó con Singapur. Si logramos, y tú visitas esos dos países hoy en día, son economías de primer mundo, hicieron eso en 25 años. Entonces, si nosotros somos capaces de aprovechar esa oportunidad generando un círculo virtuoso, poniéndonos de acuerdo, pues yo creo que esto puede dar a ganar a todo mundo, para todos, ¿no? Y allá afuera hay ejemplos buenísimos. O sea, tú hablabas ahorita de los modelos de arrendamiento. No sé si conoces el caso de la ciudad de Viena, en cómo han logrado mitigar el tema de la expulsión de los ciudadanos originales de la ciudad, ¿no? Son, creo yo, el mayor propietario de vivienda en el mundo en arrendamiento y tienen unos esquemas de asignación de las viviendas que pasa por cosas que puedes pensar que es hasta socialismo, ¿no? Si a alguien le da escosor esa palabra, pero en un país totalmente abierto, comercial, de primer mundo, con unos índices carísimos de vida y funciona. Entonces, yo creo que modelos hay allá afuera. El tema es como tomar los mejores ejemplos y empezar a aplicarlos, pero tendremos que empezar a trabajar ya, lo que tú decías hace rato, ¿no? ¿Por qué no va a haber vivienda de interés social este año? Ah, pues porque no empezaron hace 3 años, ¿no? Entonces, pues si ahorita tú y yo apenas estamos como platicando a qué manera de cuates, qué podría hacerse, pues imagínate lo que va a tardar esto en ponerse de acuerdo. Sí, claro, pues estamos a punto de poder, de tener que hablar si en el próximo sexenio, llegue quien llegue, va a haber forma de que haya vivienda social, porque otra cosa ha pasado, las líneas de producción se despedazaron. Entonces, empresas que se dedicaron a vivienda social ahora están en otros segmentos del mercado. Claro. Suelo que estaba para vivienda social se reconvirtió para otros usos, incluso industriales, incluso no Sí, correcto. habitacionales, porque en el nearshoring tiene sus ventajas, pero también tiene sus temas de que llegaron y tomaron algún suelo y suelo que en algún momento pudo haber sido vivienda se convirtió en bodegas. Sí, Entonces, correcto. ¿cómo volvemos a reconstruir esa industria de producción de vivienda social
que se destruyó, eso es un tema. Entonces, si no empezamos, vaya, es como cuando dices, ¿cuál es el mejor momento para atender la crisis climática? Pues el mejor momento era ayer. Ahora, si no se pudo ayer, el mejor momento es hoy. Igual con la vivienda, ¿no? Hubiera sido bueno hacerlo ayer, dado que no, entre más rápido mejor, porque como estos son ciclos, si no empezamos ahorita lo que tú dices y todo el 2025 se lo echan viendo la nueva política de vivienda y todo aquello, pues no va a haber vivienda social en el sexenio, porque el ciclo de producción no va a dar, no se va a poder comprar el suelo, no se va a poder generar la infraestructura, y si se llega a hacer la vivienda, va a ser vivienda como se ha hecho siempre, la que tanto se ha criticado, donde no van a llegar los trenes ni nada, porque no se hace de una forma integral. Entonces, si queremos una solución buena y queremos que todo lo que se habla de las ciudades ideales, pues obviamente pues hay que empezar pues ya. Correcto. Todo pasa por planificación, Horacio, ¿no? Creo que deberíamos empezar a dejar de ver de lado los bonos políticos cortoplacistas, y no hablo solo del gobierno, porque todo el mundo tiene intereses en todos los sectores y todas las cosas, y deberíamos empezar a ver como sociedad mexicana qué vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿qué México queremos ver en 50 años? ¿Queremos ver un Corea del Sur, un Singapur, o queremos seguir viendo un deterioro mexicano similar a algunos países sudamericanos, ¿no? Sí, y entender que la vivienda nos afecta a todos. O sea, el hecho de que no haya vivienda social no es que tú vayas a vivir en una vivienda social, pero la gente con la que convivimos en la ciudad, sí. Entonces, lo que vivimos en la ciudad es el tráfico, la inseguridad, la contaminación. Quizá mejoraría si las viviendas no estuvieran tan lejos, si la gente no tuviera que trasladarse. Salió un reportaje en El País que causó mucho furor esta semana de una mexicana. Descubrieron en El País que hay mexicanos que se pasan 5 horas al día en el transporte público. Mira qué cosa, ¿no? O sea, ¿no? Correcto. Entonces, si entendemos lo que significa la vivienda como un detonador de muchísimas cosas, pues ojalá por ahí esté el camino. Querido Jesús Orozco, director general de TINSA, como siempre, gracias por tu experiencia y tu conocimiento, y seguro, como te decía, estaremos aquí hablando en estos meses que vienen para ver qué pedir. Esta última pregunta que te hice, ¿qué habría que hacer? Pues ojalá que esta parte la escuchen. Hay más de 20,000 candidatos, porque lo tienen que escuchar, sí, obviamente los candidatos a la presidencia, pero también los candidatos a gobernador, también los candidatos a presidentes municipales y a legisladores, porque se requiere también mucho esfuerzo legislativo para que todo esto pase. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, querido Jesús. Gracias a ti, Horacio, un gusto como siempre. Pues muy bien, aquí estaremos analizando estos temas, no se desconecten, hay muchos contenidos, espero que Jesús nos mande textos, que luego manda magníficos textos, no ha mandado, pero bueno, chéquense lo que tenemos en Centro Urbano, tenemos contenido que creo que puede servir para entender estos momentos. Acá nos encontramos, hasta luego.